Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de BASF y a qué precio creo que es una buena compra. BASF es una empresa industrial, a veces se la llama química y sí que tiene mucho que ver con la química, pero no es una empresa química cíclica, que es lo que se suele pensar al hablar de empresas químicas. Por eso creo que es mejor considerarla empresa industrial. BASF tiene varias divisiones y hace cosas como muchos tipos de materiales, adhesivos, baterías, recubrimientos para todo tipo de materiales, muchos productos para la agricultura, productos para la nutrición, etc. En general, BASF vende sus productos a otras empresas que las utilizan para fabricar sus productos definitivos. Vamos a ver primero los resultados de 2022 y luego los del primer trimestre de 2023. En 2022 los ingresos subieron porque consiguió subir los precios, pero los costes le subieron más y por eso le cayeron el EBIT y el EBITDA. Además, en los últimos meses de 2022 notó un poco el freno de la actividad económica que ha supuesto la subida de la inflación. BASF consume mucha energía para hacer todos sus productos. Así que la subida de los precios de la energía en 2022, especialmente el gas, ha perjudicado a BASF más que a otras empresas. El resultado neto fue una pérdida de 627 millones de euros porque a todo lo anterior hay que sumar el efecto de la pérdida contable de la salida de Rusia. BASF tiene una filial que se llama Wintershall, que es una petrolera, parecida a Repsol, Shell, Total, etc., pero más pequeña que estas. Esta filial salió de Rusia en 2022 y eso es lo que provocó que BASF en 2022 entrase en pérdidas. Aunque esta pérdida es un deterioro contable, por eso el dividendo de 2022 ha sido igual al de 2021. Desde hace un tiempo BASF quiere vender esta filial petrolera porque, como ya sabéis, es un negocio más cíclico. La idea es invertir el dinero que saque de esta venta en otros negocios más estables. Esta salida de Rusia, lógicamente, no le beneficia para venderla, pero antes o después la venderá. En general, BASF lleva unos años vendiendo algunos de sus negocios más cíclicos y sustituyéndolos por otros negocios más estables, y esto, lógicamente, la hace una mejor empresa para el largo plazo. Así que los principales problemas de BASF al final de 2022 eran dos: la caída de la actividad económica por la subida de la inflación y los altos costes de la energía. Estos dos problemas están relacionados, porque la subida de la inflación hace que se vendan menos cosas y la subida de los costes hace que esas cosas que se venden tengan un coste superior y un margen de beneficios menor. En lo que llevamos de 2023, estos problemas no se han resuelto, pero han mejorado algo las perspectivas. Aún así, en el primer trimestre de 2023, las ventas le caen el 13% y el EBITDA cae el 24%. El beneficio neto sube porque en el primer trimestre de 2022 tuvo parte de las pérdidas por la salida de Rusia que hemos visto, y en este primer trimestre de 2023 no ha tenido ninguna pérdida por ese motivo. Sin tener en cuenta la salida de Rusia el año pasado, el primer trimestre de 2023 ha sido peor que el primer trimestre de 2022. Esto es lo que está haciendo que la acción de BASF lo esté haciendo peor que las de muchas otras empresas. ¿Por qué? Porque la caída de la actividad económica le está reduciendo las ventas más que otras empresas y la subida de los precios de la energía le está reduciendo el margen de beneficios más que otras empresas. Para solucionar esto, BASF está haciendo unos proyectos muy importantes para sustituir consumo de gas por renovables y para reducir mucho sus gastos fijos. De momento, este plan de ahorro de costes le está subiendo los gastos, como es habitual con este tipo de planes. Veis ahí que ahora va a tener unos costes de 400 millones de euros y que gracias a eso, a partir de final de 2024, tendrá un ahorro de costes anual de 500 millones de euros. Es un ahorro de costes muy bueno, pero de momento el hecho de tomar estas medidas le empeora los resultados en 2023, como suele ser habitual con este tipo de planes de ahorro de costes, porque hay que pagar indemnizaciones por despido, por ejemplo. La transición que está haciendo desde los combustibles fósiles a las renovables es especialmente importante en BASF porque consume cantidades enormes de energía, comparadas con otras empresas también grandes. Esta transformación va bien, pero aún tardará un tiempo en completarla porque es un proyecto de un tamaño muy grande. Este proyecto es mucho más importante para BASF que para otras empresas, que están haciendo cosas similares. A finales de 2022 ya consiguió reducir bastante la dependencia del gas de su principal fábrica, que es la de Ludwigshafen. Pero aún tiene que avanzar más en este tema de cara a mejorar su margen de beneficios en los próximos años. Gracias a todo esto, ya ha conseguido una buena mejora del coste del gas en el primer trimestre de 2023, como veis aquí, pero aún tiene que avanzar más. Estas son las principales inversiones de BASF de cara al futuro. La zona verde es la transición a las renovables que os comentaba antes. La zona azul oscura son las inversiones de mantenimiento de todos sus negocios actuales. Y la zona azul clara son las inversiones que va a hacer para potenciar su negocio de baterías y para construir una gran fábrica en China, una fábrica enorme. En resumen,
BASF está teniendo problemas temporales, pero los va a resolver, aunque no totalmente, en 2023. Y justo esto es lo que debemos buscar los inversores de largo plazo, empresas de calidad que están pasando problemas temporales. Si no tuviera estos problemas, en 2023 BASF tendría un beneficio por acción de alrededor de 6 euros. Debido a estos problemas, el beneficio por acción de BASF en 2023 probablemente estará entre 4 y 5 euros. La deuda de BASF es baja, porque cerró 2022 con un ratio deuda neta EBITDA de 1,5 veces. Y está haciendo un programa de recompra de acciones muy importante, porque son 3.000 millones de euros que suponen aproximadamente el 7% de su capital social. Así que es una recompra muy importante y ya la tiene muy avanzada. El dividendo de 2023 probablemente será igual al de 2022, 3,40 euros. En 45 euros el PER 2023 de BASF será unas 10 veces. Y el PER 2024 será de unas 7,5 veces porque el beneficio por acción será de alrededor de esos 6 euros que os comentaba antes. La rentabilidad por dividendos es del 7,5%. Creo que BASF entre 45 y 50 euros es una buena compra para el largo plazo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.